Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Así empieza El extranjero de Albert Camus. Una frase seca e indiferente que desde la primera línea te golpea y te muestra de qué se va a tratar este libro. La aparente frialdad de la vida y lo absurdo de nuestra existencia. La semana pasada leí El extranjero de Albert Camus finalmente. De hecho, desde un inicio la había intentado leer en francés, pero la verdad no entendí varias cosas. Entonces dije, primero la voy a leer en español y luego ya la voy a leer en francés. Y de hecho fui a la playa y lo leí en el avión. Entonces es muy rápido de leerlo, aunque siendo un libro de filosofía también estaría bien tomarse su tiempo, leerlo por partes y literalmente como analizar lo que Camus trata de describir en cada página. Ahora lo voy a volver a leer, pero en francés. Y en este video quiero hablar de este libro, mis opiniones y mi interpretación de la lectura. Primeramente, la verdad me gustó mucho este libro, o sea, desde la primera línea me captivó. Yo creo que a todo mundo le captiva esa línea. Me gusta cómo escribe Albert Camus. Me gusta que también era muy claro y como que iba al punto, y también la historia es muy corta, pero también te mantiene como en el momento. Siento que es como ver una película corta. Sí, la verdad me gustó mucho este libro y por eso lo voy a releer, pero quiero darles más contexto y un poco más de qué se trata esta novela. El extranjero fue publicado en 1942 y es una de las obras consideradas más importantes del existencialismo y sobre todo del absurdismo de Camus. Y aquí quiero hacer una pausa. Camus no se consideraba existencialista como Sartre, su filosofía se centraba más en el absurdismo. El absurdo significa que el ser humano busca sentido a la vida, pero la vida en sí misma es indiferente y no tiene nada predeterminado. Entonces sí, desde hace tiempo ya quería leer este libro, pero la verdad como que lo estaba solo postergando. Y esta es una filosofía que sí me ha gustado mucho, o sea, se me hace muy interesante el existencialismo y sobre todo el absurdo, como ver que la vida en sí no tiene significado alguno y todo el significado que nosotros tenemos es subjetivo porque cada quien le da ese significado a su vida y, por ejemplo, también las reglas sociales, todo lo que decimos que importa es un constructo que hemos hecho en algún punto en la sociedad, de que sí, tener este éxito, tener ciertas cosas materiales, alcanzar ciertas metas, todo esto al final es lo absurdo porque nosotros seguimos ese significado y como buscamos ese sentido de la vida en alcanzar estas metas. La historia sigue a Meursault, un hombre que parece no sentir nada, ni tristeza cuando muere su madre, ni pasión exagerada en sus relaciones, ni culpa por sus decisiones. Su vida cambia cuando comete un asesinato, y lo condena no es tanto el crimen, sino el hecho de que no llorara en el funeral de su madre. La sociedad lo juzga en sí porque no se comporta como se supone que debemos hacerlo. De hecho, cuando estaba haciendo mi investigación acerca del libro, resulta que Meursault sí es autista. Entonces sus comportamientos y su forma de actuar en la sociedad sí están acorde a cómo una persona con autismo se comporta. Camus de hecho se basó en el personaje de un amigo que tenía autismo. De otras reseñas que vi del libro, muchas personas asumen que Meursault no tenía emociones, que tenía una apatía a las cosas y que era un sociópata porque no tenía reacción a nada, solamente como que estaba fluyendo por la vida. Pero es claro que no es que no tuviera emociones, simplemente al tener estas características como de autismo acorde a su personaje, más bien no podía expresarse bien. Bueno, de hecho esa es como una teoría, pero ya en mi interpretación yo lo veía más como alguien que solamente va fluyendo por la vida y le van pasando cosas y simplemente no le importa. O sea, no es que no tenga emociones, solamente no le da ese sentido, porque otra vez
ese es el punto del libro. Es absurdo, o sea, cada quien le da el significado a las cosas y nosotros como sociedad le hemos dado significado a las cosas también. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de cierta forma? ¿Por qué tenemos que trabajar de 9 a 5? ¿Por qué tenemos que trabajar por obtener cosas? ¿Por qué tenemos que tener ciertos comportamientos con las personas? Tenemos que mostrar empatía y no podemos hablar de ciertos temas. Hay todo este conjunto de reglas que tenemos que seguir que al final cada sociedad asigna a las personas, las leyes, las reglas sociales. Y por eso se me hace muy interesante el hecho de que Meursault es autista, porque yo sí he conocido a personas que tienen autismo en persona y genuinamente sí se comportan así. Yo lo veía más como de forma interesante, o sea, sí me acuerdo de un conocido que tenía que hacía sentir incómodas a las personas alrededor de él porque era muy directo y decía literalmente lo que pensaba, y a veces eran cosas como que ni siquiera se puede hablar de eso, o sea, no sé, comentarios como sexuales o algo medio grosero, y él simplemente lo decía, no veía nada mal en ello, solo lo decía porque es lo que pensaba. Y a mí la neta se me hacía gracioso, o sea, era como, pues está bien, o sea, si quiere decir eso, pues que lo digan, ¿no? Porque la intención detrás de eso, de lo que está diciendo esa persona, no es con mala intención, no es para herir a alguien, solamente lo dice y ya. Y Meursault es muy así, él simplemente decía lo que pensaba, era 100% honesto, no tenía que pretender nada, no tenía que mentir, no tenía que seguir estas reglas sociales, y eso es por lo que lo están juzgando al final, en la segunda parte del libro, cuando está el juicio porque mató a alguien. En realidad ni siquiera mencionan que mató a alguien, sino más bien la forma en que se comportó cuando su mamá se murió. Estaban juzgando esas acciones, su indiferencia. Entonces, Camus nos muestra que la verdadera condena no viene del acto en sí, sino de la incapacidad de no encajar en esas conductas sociales. La filosofía del absurdo se refleja en Meursault. Él no busca un sentido profundo, simplemente vive en el momento. Y cuando finalmente acepta que la vida no tiene sentido, experimenta una especie de libertad, como su catarsis. Es como si dijera, si nada importa, soy libre de darle mi propio significado. Y yo creo que por eso también me gustó mucho, porque definitivamente yo he sentido esa apatía que Meursault sintió en algún punto de mi vida. Al final era mi perspectiva y yo ya cambié mi perspectiva y ahora ya le doy otro significado a otras cosas. Es algo que cada quien escoge. Por eso es muy interesante, porque en realidad todo es subjetivo y Meursault simplemente estaba en el momento, no le daba gran importancia a nada, pero definitivamente sentía. Hay varias frases en el libro que demuestra que sí tiene emociones y sentimientos y juicios acerca de la vida. Por ejemplo, cuando veía a María, que era su amante, generalmente describía lo que llevaba puesto y decía que estaba hermosa. Aquí dice, se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y se rió de placer. Constantemente estaba como admirando la belleza de María y así, y le gustaba estar con ella. Muchas veces él mismo decía, no siento nada, pero otras veces decía, ok, ella me hizo sentir bien, o no tenía ganas de hacer esto. Lo que más me impresionó es cómo Camus transformó lo cotidiano y cosas que yo disfruto muchísimo hoy en día, las pequeñas cosas como el sol, el calorcito, el mar, en símbolos de indiferencia y destino. Aunque el personaje no muestra emociones directamente, las percibe a través de su entorno. También me gustó cómo está escrita la historia y siento que también Meursault es muy simple. No hay como algo que él esté escondiendo, un secreto o algo así. Él simplemente dice lo que está pensando, lo que está sintiendo, y eso es lo que hay. Entonces eso también me gusta. Y yo creo que mi frase favorita es cuando le preguntan por qué mató al algeriano y él dice que porque hacía mucho calor y el sol lo estaba cegando. Entonces sí, me gustó mucho este libro. Camus nos dice que aceptar el absurdo no es rendirse, es liberarse. No hay destino escrito y no hay un sentido universal. Y en ese vacío somos nosotros quienes tenemos el poder y la responsabilidad de crear nuestro propio significado. Y creo que esta filosofía por eso me gusta mucho, porque dice que sí, no hay ningún propósito excepto el de que te vas a morir. La muerte al final es el destino final para todos, pero también tiene el lado positivo en decir que tú le puedes asignar el significado que tú quieras. Y por qué no buscar lo mejor, por qué no tratar de ser mejores y hacer lo que nos gusta y ayudar a los demás esparciendo ese amor que tenemos. En fin, El extranjero no es solo la historia de
de un hombre indiferente, sino un espejo de nuestra propia búsqueda del sentido. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿tú cómo vives tu vida en este momento? ¿Con indiferencia? ¿Solo ves las cosas y las personas pasar? ¿O con la libertad de hacer algo más, de inventar algo, de crear algo, dejar algún impacto positivo en este mundo?